Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. A medida que pasan las semanas, uno se pregunta hasta cuánto dura este rally, esta firmeza que han mostrado los mercados de renta variable en los últimos meses. Y bueno, y quizás sea el momento de poner un poco en perspectiva lo que han sido las decisiones y las expectativas formadas en torno a las decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal, los datos económicos y bueno, y en general, ¿qué implica para ello tanto para los mercados de renta variable como los mercados de renta fija? Empecemos por los datos económicos. Estos muestran, a mi modo de ver, claramente dos cosas. Uno, que la economía norteamericana está muy lejos de haberse visto enfriada por la política monetaria, pese a las rápidas subas en las tasas de interés durante el año 2023. Está mostrado un nivel razonable de crecimiento y un buen dinamismo en el mercado laboral. Por otro lado, la inflación, si bien ha bajado con respecto a los máximos que había alcanzado en algún momento en 2022, habría que apuntar que esa baja se debe sustancialmente a lo que ha sido la presión deflacionaria que China ha ejercido sobre el mundo en general, dada su situación de bajo crecimiento asociada a su crisis en el mercado inmobiliario, más que a la política monetaria per se, la cual ha encontrado, hace ya unos cuantos meses, un alto grado de resistencia en lo que tiene que ver con los rubros más estables o más rígidos, al punto que lo que se considera como la inflación núcleo, digamos, en Estados Unidos, esta permanece entre 3,5 o 3,8% anual, con una tendencia a la baja muy paulatina. De ahí que de un optimismo general y exagerado sobre la efectividad de la política monetaria y la rapidez con que ésta podía llevar la inflación nuevamente al objetivo del 2%, se pasó a una instancia en la que las perspectivas iban hacia un higher for longer, o sea, tasas de interés más altas por más tiempo. Luego, de vuelta, un ciclo de optimismo que ha caracterizado los últimos 4, 5, 6 meses en cuanto a una rápida reducción de tasas de interés durante este año 2024. Y ahora finalmente han vuelto las dudas sobre qué tanto revertirá la Reserva Federal su sesgo de política monetaria de los últimos años. En este momento prácticamente se ha pasado de 5 o 6 a 2 reducciones de tasa de interés, por lo menos en lo que tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos. Y bueno, y nosotros desde Beca seguimos pensando que no habría todavía espacio para reducciones de tasa de interés en este año 2024. Es más, si no fuera por otras circunstancias, desde el punto de vista político, como las elecciones en Estados Unidos, o la propia dinámica de la deuda norteamericana, muy probablemente la Reserva Federal debería llegar a dar algún aumento adicional en las tasas de interés. ¿Por qué es esto? Porque las condiciones de liquidez de la economía norteamericana siguen siendo relativamente abundantes, si bien el dato de crecimiento de la cantidad de dinero muestra variaciones negativas hace ya unos cuantos meses, debemos tener en cuenta que eso lo hacemos no sobre un nivel normal, sino sobre la base de un nivel de exceso de liquidez como el que se había generado
durante el periodo del COVID. De allí que para hacer desaparecer ese exceso de liquidez, el esfuerzo desde el punto de vista contractivo tiene que ser mayor que el que sería en tiempos normales. Creo que esa es una de las cosas que explica cómo la política monetaria todavía no ha logrado generar el enfriamiento esperado en la economía norteamericana. Con este panorama, tanto de firmeza en la actividad económica y de rigidez a la baja en la tasa de inflación, en las últimas semanas se ha dado un fenómeno que a primera vista puede parecer contradictorio. Las tasas de interés han aumentado, mientras que el mercado accionario sigue firme. Esa aparente contradicción de algún modo se resuelve cuando uno justamente pone sobre la mesa el hecho de que al ser la economía, estar en la economía en una instancia relativamente firme y ser las acciones en definitiva un buen vehículo de protección contra la inflación, parece razonable pensar que éstas estén actuando como un refugio para una inflación mayor que la esperada, al tiempo que obviamente las tasas de interés reflejan el hecho de que la reducción de tasas de política monetaria por parte de la Reserva Federal va a ser más lento de lo que se creía. De hecho, nosotros hace un par de años, en 2022, pensábamos que en el escenario de una política monetaria gradualmente más restrictiva, con una inflación que había subido mucho, el juego a corto plazo debería haber favorecido a los mercados de renta variable, pero lo que ocurrió en 2022 fue una caída tanto de los valores de renta variable como los de renta fija. Lo de renta fija era explicable por el cambio en la política monetaria. Para nosotros lo de renta variable no era tan justificable por esa situación y de algún modo respondía a una reacción, a nuestro modo de ver, exagerada por parte de los agentes de mercado de lo que podían ser las consecuencias de una política monetaria más restrictiva sobre la actividad económica y, como consecuencia de ello, sobre los resultados de las empresas. Incluso durante bastante tiempo yo creo que el mercado sobreestimó el impacto que podía tener para las empresas tener tasas de interés modestamente positivas en términos reales, luego de un largo tiempo de tasas de interés reales prácticamente negativas. De modo que lo que también ha habido en estos últimos meses es una suerte de corrección de lo que había sido una caída muy abrupta o quizás exagerada en el mercado de renta variable en 2022. El tema es, bueno, ahora parados en la situación actual, ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Si bien uno puede justificar lo que ha sido la reciente suba en los mercados de renta variable, lo cierto es que hemos vuelto a una situación donde las valuaciones parecen muy altas, miradas en términos del ratio de precios a ganancias, lo cual solo puede sostenerse en una economía que vaya a crecer en los próximos años a tasas anormalmente altas, y no solamente la economía, sino además también las propias ganancias de las empresas con respecto a lo que ha sido la pauta histórica. Como a su vez uno debería esperar que el sesgo contractivo de la política monetaria no debería desaparecer, todo eso lleva a indicar que ahora sí quizás está empezando a llegar ese momento del ciclo económico en el cual la economía puede dar señales de recesión, no inmediatamente, pero sí más adelante, sobre todo con un dólar tan fuerte. Y eso eventualmente sí llegar a la típica corrección en la cual la renta variable empieza a verse afectada y ahí sí dar un margen para una gradual reducción en las tasas de interés. Pero esto en todo caso no va a ser inmediato, pero debemos estar alerta a quizás a que ya estén saturados las posiciones compradas en los mercados de renta variable y
las señales contractivas para la actividad económica todavía pueden demorar un poco, dependiendo mucho de lo que ocurra con la economía china en los próximos meses. Si la economía china sigue languideciendo como lo ha estado en estos últimos tiempos, ahí sí puede haber factores deflacionarios que finalmente apuntalen una reducción en los tipos de interés de Estados Unidos. Si por el contrario las medidas de estímulo de China le dan un nuevo empuje a la economía asiática, eso puede ayudar a los precios de los commodities y también, en definitiva, postergar lo que podría ser un afloje en la política monetaria de Estados Unidos. Así que vemos de algún modo el desempeño macroeconómico de China como una suerte de pivot de lo que pueda ser en el corto plazo la evolución de la política monetaria y también, ¿por qué no?, los resultados en los distintos mercados financieros en los próximos meses. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.